Hermanos, buenas tardes. Bienvenidos a esta su casa de oración, jueves de estudio y predicación de la palabra de Dios. Vamos a tratar de compartir de las dos formas para ser edificados, conociendo las profundidades de la palabra de Dios, pero también siendo ministrados a través de la palabra del Señor. Amén. Antes de sentarse, voltee ahí con las personas que tienen a un lado. Bendíganlas en el nombre de Cristo Jesús y demos gracias a Dios por todos ustedes. Demos gracias a Dios también por que se oyó muy bonito, ¿verdad? Estamos iniciando también los jueves del servicio presencial. Entonces, los jueves va a ser servicio presencial y vamos a iniciar una nueva serie los jueves del libro de Romanos, en donde vamos a compartir con ustedes una hoja en donde vienen algunas preguntas o es un cuestionario a complementar con la ayuda de la presentación que vamos a estar pasando también para ustedes aquí en la pantalla. Así es de que poco a poco va a ir usted ahí resolviendo las preguntas y contestando ahí las asertivamente con las, pues, ahí cosas que debemos resaltar en el punto del libro de Romanos, lo que vamos a estar viendo ahora. ¿Ok? Muy bien, hermanos. Pues, ¿qué le parece si nos ponemos en manos de nuestro Padre Celestial? Amén. Señor, estamos reunidos para alabarte, para bendecirte. Estamos reunidos, Señor, con el propósito de recibir de ti, de ser edificados en tu palabra. Ministranos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El libro de Romanos, una nueva serie que iniciamos hoy jueves. Y antes de pasar al tema de este día, quiero compartirles una introducción a la serie, Y lo que le deseo comentar es que el libro de Romanos es también llamado el primer manual de teología sistemática para la iglesia. El libro de Romanos también nos enseña o es conocido como la columna vertebral del Evangelio, o también se le conoce por algunos comentaristas como el Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo. Solamente son títulos que se le dan para enfatizar lo importante de manera doctrinal que representa para la iglesia el libro de Romanos. El libro de Romanos se pueden hacer de manera general una división en 5 partes. Por ejemplo, la primera parte sería la condenación del hombre, porque somos por naturaleza pecadores. Y de eso lo va a manejar del capítulo 1 al capítulo 3, versículo 20. La segunda parte será la justificación o la doctrina de la salvación, sí, que es la justificación por fe, o también llamada soteriología. Eso lo vamos a ver del capítulo 3, versículo 21, al capítulo 5, versículo 21. También una tercera parte podría ser la santificación, y esto nos va a enseñar cómo vivir la vida cristiana, cómo se vive la vida cristiana. La cuarta parte sería la soberanía de Dios, y la última parte sería el servicio a Dios, que es definitivamente presentado al Padre Celestial en gratitud y no por obligación. Los grupos de cristianos, a manera de introducción, estamos en introducción a la serie, introducción también del libro de Romanos. Los grupos cristianos que había en Roma posiblemente fueron personas que emigraron de otros países como Grecia, Jerusalén y los alrededores, en donde precisamente llegaron y fueron testigos de lo que habían recibido acerca del Señor Jesucristo, acerca del Evangelio. Esas personas que llegaron se convirtieron a Jesús y llevaron a muchas naciones
incluyendo a Roma, estas buenas noticias de que alguna u otra forma se tuvieron que propagar, incluyendo una forma por la cual se propagó también el evangelio, pues es la persecución. Por ejemplo, en el capítulo 16 de Romanos, vemos cómo el apóstol Pablo refiere a ciertos hombres, a ciertos nombres de mujeres y hombres en griego o de origen griego, como lo son Herodón, Amplías, Andrónico, Trifona, Filólogo, Olimpas, Priscila, Aquila, etcétera. Todos ellos son nombres, pues, griegos, son nombres que venían de Atenas, Grecia, y unos voluntariamente fueron a Roma a establecer una nueva iglesia, pero no la iglesia que hoy conocemos, es muy diferente. Estamos hablando mucho antes, no estamos hablando de cientos de años antes o algunos años antes, quizás 100 años antes aproximadamente. Pero se dice por los comentaristas que Pedro no fue la persona definitivamente que estableció la iglesia en Roma, sino fue Pablo, dice, a distancia, y después fue de una manera diferente a la que él había decidido ir, pero él fue a Roma. Ahora bien, ¿por qué decimos que no fue Pedro? Porque si nosotros conocemos la Escritura, sabemos que Pedro fue llamado a ministrar, a predicar la palabra de Dios. ¿A quién? A los de su, ¿sí? A los de su, vamos a decir, a los de su tierra, a los mismos de él, o sea, a los judíos, a los judíos. Y el apóstol Pablo fue un apóstol, y él lo dice, a los gentiles. Entonces la iglesia que se estableció en Roma originalmente sí, que Pablo mandó, envió y después fue a visitar, pues fue una iglesia a los gentiles. De hecho, bueno, le comento que Roma era la capital del Imperio Romano, y el Imperio Romano se extendía por gran parte de Europa, el norte de África también, y también en el cercano Oriente. En los tiempos del Nuevo Testamento, Roma disfrutaba su edad de oro. La ciudad era rica en el arte, era rica en las letras, era un pueblo muy culto, por llamarle así, y era un centro cultural, pero a su vez, aunque era un centro cultural y era una, más, vamos a decirle, metrópoli que iba adelante, bueno, la moral iba en decadencia. Los romanos, pues, rendían culto a muchos dioses paganos, incluso adoraron a algunos de los emperadores romanos. En contraste con los romanos, los seguidores de Cristo que se empezaban a establecer en Roma creían en un solo Dios y vivían moralmente de tal forma que esta carta que vamos a estudiar aborda toda explicación congruente de lo que era precisamente ese pueblo, ¿sí? Un pueblo que requería de conocer de Dios, un pueblo que requería una explicación clara y elocuente. ¿Por qué? Porque Roma, los romanos, era un pueblo preparado. Era un pueblo también conocedor de las leyes. Diríamos una sociedad pensante que buscaba establecer el orden social por medio de la emanación de escritos sapiensales, a los cuales posteriormente se le llamó, o de ahí nace el derecho, ¿sí? El derecho romano. La carta enviada a la capital del Imperio Romano fue escrita, o sea, estoy refiriéndome a los romanos, porque por eso lleva el título de la carta a los romanos o la epístola a los romanos, porque estaba la iglesia, se empezaba a establecer ahí en Roma. Entonces, pero era dirigida para judíos y gentiles cristianos, siendo una presentación sistemática de la fe cristiana y prácticamente lo primero que llegó por escrito para fundamentar la fe de ellos primeramente y después propagarla. Romanos, el primer tratado de teología sistemática o también columna vertebral del Evangelio, es el que vamos a empezar a estudiar ahora desde este jueves. Sí, ahora,
¿Cómo llevaremos esta serie del libro de Romanos? ¿Por capítulo? No. Lo vamos a llevar por tema tratado. ¿Sí? Por tema tratado. Por ejemplo, a veces un capítulo va a traer 2 o 3 temas. Te lo vamos a llevar por tema, no por capítulo, para abordar con más profundidad las enseñanzas doctrinales que se nos presenta en el libro de Romanos. Así de que no será por capítulo, sino por tema tratado. Esperando, pues, que la fe en cada uno de nosotros se reafirme, trayendo convicción y seguridad en nuestros corazones. Eso es solamente la introducción al libro de Romanos. Iniciemos, pues, esta serie, el libro de Romanos, y el título que hoy vamos a poner, el primer título que vamos a manejar es Cristo, Señor de todo y de todos. Cristo, Señor de todo y de todos. Vamos a iniciar, pues, con la lectura del libro de Romanos en el capítulo 1, versículo 1 al 7, nada más. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Mire, si yo empiezo a predicar acerca de estas dos frases, yo creo que nos llevaríamos una hora. Pero hicimos un extracto más, vamos a decir, más práctico para considerar todo, pero también ir avanzando con más agilidad. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Okay? O sea, fue hombre, pero también fue totalmente divino. ¿Okay? Fue todo hombre y totalmente divino. Precisamente ahí hace la separación. ¿Okay? Que era del linaje de David según la carne. Estamos hablando de la genealogía de Jesucristo según Mateo. Y declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Y ahí toma como referencia, o tenemos que tomar como referencia, la genealogía que viene en el Evangelio de Lucas, que habla, dice, según se creía hijo de José, pero no era hijo de José. ¿Era hijo de quién? De Dios. ¿Sí? Engendrado milagrosamente a través del Espíritu Santo. Bueno, sigo adelante. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Eso confirma. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Ahora, esto aplicaba en su momento a la iglesia establecida en Roma, por aquellos que salieron de los alrededores, incluyendo desde Atenas, Grecia también. ¿Para qué? Para establecer ahí por mandato de Dios una iglesia que estaba iniciando y que el apóstol Pablo estuvo al pendiente de ella. Ahora dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Ok, fíjese bien, hermano, porque aquí es donde empiezan las tergiversaciones. Vamos a aclarar y vamos a definir quién es aquel llamado a ser santo. Escuche bien, un santo no es el que es exaltado. Más bien, un santo es aquel que exalta a Cristo. Y ahí rompemos con muchos, vamos a decir, hasta tabúes doctrinales que no se quieren tratar porque son dogmas que totalmente contradicen la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, un santo, porque dice llamados a ser santos. ¿Quién es? La iglesia, hermanos. Un santo no se exalta, un santo exalta a Cristo, exalta a Dios. Esa es la realidad, es una gran diferencia. Ahora, fíjense cómo termina este versículo 7.
gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, tiene sentido en que termine la salutación o ese saludo en el primer capítulo, en el primer párrafo, pues en el versículo 7 del primer capítulo, dice saludo y paz, perdón, gracia y paz a vosotros. Ahora, ¿por qué dijo? ¿Tiene sentido que ha dicho gracia y paz? Sí, hermanos, porque gracia era un saludo de los gentiles que decían carisma, carish, ¿sí? Amor, pues, viene de amor, viene de carisma, en el amor de Dios. Y los judíos decían paz en su saludo, shalom. Entonces ahí está incluyendo nada más, ¿sí?, a los gentiles y a los judíos. Pero muchas veces pasa desapercibido. A vosotros, pues, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El término apóstol, como se llama o como se dirige a sí mismo Pablo, se define como delegado, específicamente embajador del Evangelio. Cuando alguien se le llama apóstol, oficialmente es uno que fue comisionado por Cristo, directamente por Cristo. No es un nombramiento humano el apóstol, sino directamente es un nombramiento, como le dije, del Señor Jesucristo. Y cuando dice el apóstol Pablo, apóstol de Cristo, precisamente enfatiza que él es un siervo de Dios. Un siervo de Dios. Ahora bien, un siervo de Dios significa esclavo de Dios, esclavo de Cristo. Y como esclavo de Cristo tenía la encomienda, primeramente él, de obedecer las instrucciones y posteriormente enseñar a otros esos mismos principios. Hermanos, no se puede ser siervo, ni mucho menos apóstol, si no hay un sometimiento a aquel que lo tiene bajo sus servicios. ¿Estamos? O sea, no se puede ser siervo, no se puede ser servidor de Dios, no se puede ser esclavo de Dios, no se puede ser apóstol de Dios si no nos sometemos primero nosotros a los mandamientos de Dios. Ahora yo le digo una cosa, el ser hijo de Dios, el ser siervo de Dios, compréndase esclavo, y el ser, fíjese bien, un servidor de Dios no se hace por obligación. Quien es hijo de Dios, que piensa que se tiene que ser hijo de Dios por obligación, no se es hijo de Dios, porque es por voluntad propia. Es una decisión voluntaria. El ser siervo de Dios no se es por obligación, es por convicción, es una decisión voluntaria. El apóstol Pablo fue apóstol de Jesucristo por decisión voluntaria, porque aceptó la responsabilidad del llamamiento que Dios le hizo cuando tuvo ese encuentro con él, cuando iba camino a Damasco. Así es de que, hermanos, eso es lo que debemos nosotros conocer en la Escritura. Todo con el propósito, hoy como iglesia, como cuerpo de Cristo, llevar a cabo algo que no debemos jamás olvidar. ¿Qué es lo que Dios encomendó ahora a su iglesia? ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Bueno, número uno, hermanos, cumplir con la encomienda. Eso es lo primero que tenemos que hacer usted y yo. Cumplir con la encomienda. Cuando dice en Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo hablando y escribiendo de parte de Dios este mensaje, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios,
que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Hermanos, el apóstol Pablo fue lo primero que comprendió. No olvidemos que el apóstol Pablo, antes de ser Pablo, fue Saulo de Tarso. Y como Saulo de Tarso fue un perseguidor de Cristo y de su iglesia. Pero en ese encuentro con el Señor le fue revelada la voluntad del Padre Celestial, y ahora como siervo de Él, como esclavo de Él, debió tener esa convicción de ahora estar llevando a cabo la encomienda que inició en muchos lugares, incluyendo hoy a Roma. Todas las cartas o epístolas que tienen nombre de ciudades precisamente fueron escritas por el apóstol Pablo a iglesias que él fue y estableció en sus viajes misioneros y que les estaba dando seguimiento a través de Telegram. Sí, hermanos, le estaba dando seguimiento. Estaba ministrándoles y enviaba cartas, ¿sí? Para hablarles la palabra de Dios, para ministrarles la palabra de Dios, para enseñarles la palabra de Dios, para que no se quedaran sin alimento todos los días de su vida. Y esto es lo que él encomendó, que estas cartas se leyeran a la iglesia una y otra vez. Y usted y yo debemos de abrir la palabra de Dios en toda la escritura, y en el caso de hoy que estamos viendo el libro de Romanos, leerlo y volver a leerlo, perdón, hasta que Dios nos ministre en nuestros corazones. Qué bueno que usted va a estar viniendo los jueves para reconfirmar, reafirmar y comprender más a profundidad lo que Dios, a través del apóstol Pablo, siervo de Cristo, nos quiere ministrar. Entonces, él inició en muchos lugares, incluyendo a Roma, y como usted y yo sabemos, ha llegado ahora a todo el mundo, porque nosotros conocemos estas cartas, que no solamente Primera y Segunda de Corintios aplica a la ciudad de Corintios o a la iglesia que estaba en Corintios, ni Tesalonicenses a Tesalónica, sino también ahora a nosotros, porque son los principios compartidos de Dios para su iglesia, la iglesia hoy que está acá en Tijuana. Son principios que usted y yo debemos conocer. No hay otro propósito para ser usados por Dios, sino compartir el evangelio del Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo. Mire, el conocer la palabra de Dios y el estar en los propósitos de Dios no es para enseñorearnos de los demás. No es para amasar una fortuna como lo han hecho muchos. No es para hacernos famosos como otros quieren serlo. Simple y sencillamente el conocer del evangelio es para que primeramente nosotros lo vivamos y entonces presentarlo a otros no solo en letra, sino de forma testificada a través de nuestra manera de conducirnos, o sea, en carne propia. Así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo y encomendó a su iglesia para que llevaran las buenas nuevas, y el apóstol Pablo lo comprendió y lo hizo, y la Escritura da testimonio de ello. Obedeció el mandamiento de Dios. Todo lo que Dios le comentó que hiciera, él lo hizo y quedó plasmado por escrito. Hermanos, Dios, como vemos aquí en esta primera porción del libro de Romanos, había prometido al mundo enviar a su Hijo. Así lo había anunciado por sus profetas en la Biblia con anterioridad. Esas buenas noticias nos dicen que su Hijo Jesucristo vino al mundo como descendiente del rey David, ¿sí? ¿Para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. Ahora bien, ¿a qué referencias bíblicas o de los escritos, como se conocían en aquel tiempo, a qué referencias o escritos el apóstol Pablo consideró para tomar como base, como fundamento, que Cristo estaba anunciado desde la antigüedad por los profetas o profetizado que iba a venir el Mesías? Mire, por ejemplo, en Génesis 12:3. En Génesis 12:3 dice:
cuando llama a Abraham Dios. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, ¿dónde está Cristo ahí? En la descendencia de Abraham. ¿A quién engendró Abraham? Isaac. ¿A Isaac? A Jacob. Jacob. Bueno, a Jacob. Judá, porque ahí viene. Sí. Jesucristo es conocido como el león de la tribu de Judá. ¿Se fija, hermanos? Salmo 118, 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. ¿Quién es la piedra cabeza de ángulo que sostiene todo? Jesucristo. Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose como él, como quien se aflige por el primogénito. ¿A quién se está refiriendo la Escritura? A Jesucristo. Prometido antes, dice el apóstol Pablo. Lo estamos leyendo, lo estamos recibiendo, hermanos. Pablo, apóstol, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ahí está, hermanos. Y eso es solamente 3 pruebas. Y hay muchas más pruebas en el Antiguo Testamento acerca de que él vendría. ¿Sí? Dios, pues, había prometido enviarnos a su Hijo, y así lo habían anunciado sus profetas en la propia palabra de Dios. Hermanos, Cristo es Señor de todo y de todos, aunque algunas personas no lo quieran reconocer. La piedra, pues, que siguen desechando los edificadores de sus propias vidas, es la que sostiene todo. Y si no es parte de la construcción de nuestras vidas, hermanos, entonces a la hora de la verdad todo se va a caer. Toda la potencia o la fuerza o la autosuficiencia del ser humano de un momento a otro se va a quedar en nada. El mensaje, pues, de apercibimiento por parte de Dios es para todos, pero no todos han creído a este anuncio. Es cierto, aún hay tiempo para reconsiderar, pero de un momento a otro terminará ese tiempo que hoy conocemos como la dispensación de la gracia. Eso es lo que nos enseña la Escritura, hermanos. Número uno, debemos de cumplir con la encomienda dada a la iglesia como siervos de Dios. Sí, ya sabemos que tenemos el ministerio de la reconciliación. Número 2, debemos de saber, de acuerdo a estos versículos del 1 al 7, ¿sí?, que Cristo es el Mesías. Sin lugar a dudas, Cristo es el Mesías. Miren lo que dice Romanos 1:2, voy a leer otra vez. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de verdad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia, ese regalo de Dios, y el apostolado. ¿Quién está hablando ahí? El apóstol Pablo. Él fue parte de la bendición, de la misericordia de Dios. Ahora, Cristo es el Mesías, eso no debe de haber duda, pero muchos siguen sin creerlo, siguen sin aceptarlo. Pero en Juan 5:39, en el Evangelio de Juan 5:39, el propio Señor Jesucristo les dice a aquellos que estaban alrededor de él: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y luego sigue diciendo, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahora,
Esta frase que está diciendo el Señor Jesucristo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí, no es una sugerencia, sino más bien es una confrontación. Lo que verdaderamente les está diciendo es, ustedes leen y vuelven a leer las Escrituras una y otra vez porque quieren obtener la vida eterna a través de ella. ¿Y saben qué? Ellas dan testimonio de mí. Y no van a tener la vida eterna y no van a tener plenitud en sus propias vidas si no me ven a mí, dijo el Señor Jesucristo, en las Escrituras, que es lo que conocemos hoy como el Antiguo Testamento, porque acuérdense que en este momento no existía el Nuevo Testamento, ¿sí? Lo que conocemos como el Antiguo Testamento, en aquellos tiempos se conocían como los rollos. En este pasaje bíblico de Juan 5, 39 al 40, en la versión traducción lenguaje actual, dice lo siguiente. En la versión traducción lenguaje actual dice lo siguiente. Ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzará la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. El Mesías, hermano, que significa el ungido, el Salvador, el Redentor prometido y enviado por Dios a su pueblo, ¿quién es? Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice que es del linaje de David. Y ese hombre, el unigénito del Padre, había llegado a este mundo y muchos no lo reconocieron. Y hoy en día no solo no le reconocen, sino muchos no quieren saber nada de él. Pero sí reciben toda clase de filosofías baratas que ofrece este mundo. Esa es la realidad. Unos ni siquiera escudriñan la Escritura, ¿no? Pero aquellos religiosos de aquellos tiempos escudriñaban la Escritura, pero no veían a Cristo. Y usted y yo siempre en el Antiguo Testamento que hoy tenemos, sí, completo, debemos de ver a Cristo. Por ejemplo, Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. Zacarías 9 del 9 al 11, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Malaquías 4 del 1 al 6. Dice lo siguiente, bueno, solamente voy a leer el 1. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicias, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hermanos, ¿quién es el sol de justicia? Jesucristo. Iglesia, debemos llevar la encomienda de Dios y presentar a Cristo porque Cristo es el Mesías. Número 3, hermanos. Número 3, porque Cristo es Señor de todo y de todos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Cristo dio su vida por nosotros. Y usted y yo, punto número 3 es, somos llamados a ser de Cristo. Somos llamados a ser de Cristo. Fíjese lo que dice Romanos 1:5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, ¿de parte de quién? De Cristo, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, en ese caso, ¿verdad? Amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, somos llamados a ser santos, somos llamados a ser de Jesucristo. Y si no aceptamos ese llamamiento, hermanos, ¿qué es lo que va a acontecer? Vamos a quedar fuera. Acuérdense, dice la palabra de Dios que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahora bien, ese muchos quiere decir multitudes son llamadas, pero pocos los escogidos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿O cómo van a ser los escogidos? Hermanos, escuche bien.
Muchos son los llamados, multitudes son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Aquellos que levantan la mano. ¿Me explico? Esto es, hermanos, quienes desean seguir a Cristo, levanten su mano. Aquí todos son escogidos, porque todos levantamos la mano, hermanos. Bueno, yo no levanté la mano, perdón. Ya levanté las dos. Señor Jesús, me tardé poquito, pero yo sé que aunque tú me contrates a la hora novena, también tengo la misericordia. Soy receptor de tu misericordia y la verdad de Dios, ¿verdad? Porque Dios no hace acepción de personas. Hermanos, pocos saben y otros no desean aceptar que todo lo que vemos a nuestro alrededor es obra de Dios. Y en la misma creación, mire, la palabra de Dios testifica que en la misma creación, la segunda persona de la Trinidad estaba presente en la creación, diseñando en amor todo para que los seres humanos pudiéramos vivir en plenitud. Mire, tal como un padre, una madre de familia prepara todo para su bebé y que venga y ocupe un lugar ahí en casa, así, con todo el amor, de esa misma forma, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como un todo, diseñaron el lugar perfecto para que usted y yo pudiéramos vivir, ¿sí? Completamente satisfaciendo todas las necesidades que tenemos. Y no solamente eso, sino también para vivir en la vida eterna acorde con lo establecido por Dios. Y eso es lo que usted y yo estamos viendo en la Escritura, lo que estamos leyendo en el libro de Romanos. Acuérdese, fíjese bien, por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y si somos de Jesucristo, estaremos con Él toda la eternidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, escuche bien, cómo Cristo es el todo y en todos. Y Él estaba en la misma creación, junto con el Padre, haciendo todo para usted y para mí, sabiendo que después Él también iba a venir a este mundo. Génesis 1:26, desde Génesis, desde el principio, 1:26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahora bien, la frase o el término hagamos, ¿está en singular o está en plural? Está en plural. Ahí estaba la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que son uno solo. Juan 1:1, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermanos, ¿quién es el verbo? Jesucristo. Romanos 11:36. En semanas posteriores vamos a ver esto. Escuche bien. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así es, hermanos. Los seres humanos, pues, los seres humanos no tenemos autoridad sobre nada. Aunque pensemos que tenemos y somos autoridad y somos autosuficientes, hermanos, la verdad es que no, la realidad es que no, porque somos de Él. En Él está nuestra vida. Somos sus siervos. Y si somos sus siervos, acuérdense, Pablo, siervo de Jesucristo, y el apóstol Pablo nos enseña qué es ser un siervo de Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo le enseñó a Pablo y nos enseña a nosotros qué es ser un siervo del Padre Celestial, en donde nuestra voluntad no importa, sino la que importa es la voluntad de nuestro amo, de nuestro Señor, de nuestro Redentor, Cristo, que es el todo y en todos. Eso es, hermanos. Mire, a veces actuamos como adolescentes, como esos jóvenes que se sienten que lo saben todo, pero en realidad usted y yo sabemos que les falta mucho. Yo diría que les falta bastante por aprender.
Pero en ese mismo sentido, ante Dios, esta humanidad hace exactamente lo mismo. Somos como adolescentes espirituales que nos sentimos independientes, infalibles, que lo sabemos todo y lo conocemos todo, pero en realidad, hermanos, no sabemos absolutamente nada, ni somos autosuficientes, y eso se va a hacer realidad cuando se acabe la vida. Porque nuestra vida no depende de nosotros. ¿De quién depende nuestra vida? De Dios, del Padre Celestial, de su plan perfecto hecho realidad en Cristo Jesús. Hermanos, no tenemos autoridad sobre la vida. Nosotros no controlamos la vida. Y mientras vivimos y pensamos que lo podemos todo, entonces vendrán las circunstancias que nos demuestran que precisamente no tenemos el control de nada. Y para muestra el entorno que ya estamos pasando. Esa es la realidad, hermanos. Es una realidad. Concluimos, iglesia, en este primer día de lo que es el estudio del libro de Romanos. Vuelvo a leer Romanos 1:1 para que entonces ahora sí tome más sentido lo que el apóstol Pablo escribió de parte de Dios y que desea que usted y yo comprendamos en nuestro corazón. Pablo, siervo de Jesucristo, a otros siervos, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Yo no puedo hacer otra cosa ni voy a hacer otra cosa sino solamente servir a Dios y llevar la encomienda de Dios. Eso es lo que está diciendo, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ya lo confirmamos, leímos varias citas bíblicas que hablan precisamente de la preeminencia y preexistencia de Cristo. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, ya lo comenté. Cheque usted la genealogía de Jesucristo en Mateo, en donde a partir de David se separa, pero en José se vuelve a unir y María se vuelve a unir. ¿Ok? Porque uno es de la genealogía de Jesucristo por María y una genealogía de Jesucristo por parte de José. ¿Ok? Entonces, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y en esas todas las naciones estamos incluidos usted y yo, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que en ese momento se dirigió la carta principalmente y de principio que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, esto es, no para que se les exalte, sino para que exalten a Cristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia, saludo gentil, y paz, saludo judío, a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Iglesia, el libro de Romanos, un mensaje claro y urgente para todas las generaciones, pero que solo unos pocos comprendemos y otros pocos lo desean comprender. Qué bien, hermanos, que usted y yo somos de esos que sabemos y reconocemos que no somos independientes, que no somos autosuficientes y que estamos siempre bajo la supervisión de Dios, y sabemos que Cristo es Señor de todo y de todos, que Cristo es el Mesías prometido por Dios y todos somos llamados a ser de Cristo, y como iglesia debemos de cumplir una encomienda sin acepción ni excepción de personas. No olvidemos, y esto nunca debe de pasar desapercibido y olvidársenos, el llamado de Dios en Cristo es para todos. El llamado de Cristo, sí, es para todos, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo murió por todos. Porque Cristo es la esperanza de vida para todo el mundo, para todo aquel que cree. Primeramente el judío, sí, pero también el griego, también el gentil, también aquellos que vivimos en Tijuana. Amén, hermanos.
Gloria a nuestro Padre Celestial. Oremos a nuestro Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, por correr el velo, Padre, para conocer tu perfecta voluntad a través de lo que hoy iniciamos, un estudio formal, un estudio profundo, un estudio serio del libro de Romanos, pero de ninguna manera para conocer más, sino con el propósito de edificar nuestras vidas en una fe genuina y verdadera, la fe en aquel que es en todos la esperanza de gloria, Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Sabiendo, Padre, que entre más te conozcamos, nosotros nos hacemos más pequeños y más dependientes de ti, y tú te haces más grande con una majestuosidad imponente, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Gracias, mi Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Un placer haber compartido la palabra de Dios con ustedes. Dios les bendiga.